¿Cómo traducir el participio aoristo? Ya hemos visto cómo se va a traducir el participio presente. Bueno, en términos general, sea presente, aoristo o perfecto o futuro, porque hay participios futuros, pero son muy escasos en el Nuevo Testamento, pero sea cualquiera de estos, se van a utilizar en griego de tres maneras: como un sustantivo, como un adjetivo o como un adverbio. Lo más difícil es traducirlos como un adverbio, una cláusula adverbial. Pero sea presente, aoristo, perfecto o futuro, siempre se van a traducir de esa manera, eh, como de esas tres maneras, o mejor dicho, se van a utilizar de esas tres maneras. Ahora, ¿en qué se diferencia entonces? En este caso, como solamente estamos viendo los presentes y los aoristos, ¿en qué se diferencia uno del otro? Bueno, en que el presente tiene dos características a diferencia del aoristo. ¿Cuáles son esas dos características? Que el presente es lineal, o sea, es algo que sucede constantemente en el presente. En cambio, el aoristo es puntual. Es algo que sucede una sola vez. Esa es la primera diferencia. Y la segunda es que el presente tiende a ser contemporáneo del verbo principal y el aoristo tiende a ser anterior o pasado al verbo principal. Estas reglas que nosotros establecemos aquí cuando enseñamos griego no siempre se respetan en el Nuevo Testamento. Entonces, algunos profesores dicen que no deberíamos de insistir tanto en esto porque encontramos algunas excepciones en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, yo soy de los que opinan que no, más adelante, cuando tengamos otro curso de griego, cuando ya estemos traduciendo el Nuevo Testamento, entonces es fácil para nosotros empezar a notar las excepciones a las reglas que establecimos al principio. Pero cuando uno está aprendiendo es importante conocer la regla. El hecho, por ejemplo, de que en Latinoamérica se hablen distintos tipos de español y que lo que es normativo en un país no lo es en otro, no implica que cuando le estamos enseñando español a un extranjero, ya no respetemos las reglas. No, es bueno que él conozca cómo se dice normalmente o cómo se dice de manera regular y luego él entienda cuando algún país utiliza un modismo diferente, a no ser, por ejemplo, que esta persona vaya a ir a vivir a este país determinado y entonces lo recomendable es que aprenda el español que se habla en ese país. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Que fue escrito por varias personas y que hay diferentes estilos. Entonces hay autores que respetan muy bien las reglas gramaticales, como sería Primera de Pedro, como sería Hebreos, Lucas, y hay otros que tienen varias excepciones. Entonces, vamos a seguir ciertas reglas fijas, pero tengamos entendido que algunos autores, algunos libros, opinan que no deberíamos de insistir tanto en eso. Por ejemplo, el aoristo siempre va a significar puntual, eso sí está claro, y el presente siempre lineal. Pero en determinado momento en la Biblia vamos a encontrar un aoristo que debe ser traducido como contemporáneo del verbo principal. Sí, sí es cierto, en algún momento sí, pero yo me inclinaría a pensar que el autor bíblico eh, está mal usando el griego, o no voy a decir mal usándolo, pero usándolo de la manera no convencional. Cuestión que sucede muchas veces hoy en día. Hasta, por ejemplo, a mí que me gusta ver periodismo internacional, veo a varios españoles, incluso de Madrid, de canales españoles, que utilizan el español de manera no convencional, que utilizan, por ejemplo, un indicativo cuando debieron haber utilizado un subjuntivo, o un subjuntivo presente cuando debieron haber utilizado un subjuntivo pretérito. Ellos van a hacer eso comúnmente. Yo también lo hago. En determinado momento cometo ese tipo de errores, sobre todo cuando estoy ante una cámara. Bien, veamos entonces estas reglas. Presente va a ser lineal y contemporáneo al verbo principal. Eh, el aoristo va a ser puntual y anterior al verbo principal. Y entonces tenemos que buscar formas para hacer este tipo de traducciones.
Una cuestión más es que Reina Valera sería lo peor para ver este tipo de traducciones porque los autores, bueno, de sociedades bíblicas en este caso, simplifican el español al máximo y lo dejan muy confuso. Entonces, una manera de no pelear, una manera de no pelear con la traducción es dejarlo bastante ambiguo. Voy a mostrar unos cuantos ejemplos. Veamos aquí, por ejemplo, en esta oración, que está repetida, pues, porque a la segunda le voy a hacer cambios. Tenemos el verbo eido, ¿no? Bien. Es el único verbo que aquí está conjugado, ya que este es un participio y este otro que está acá también es un participio. Entonces, eidon va a ser el único verbo conjugado. Eso significa que este va a ser mi verbo principal, al menos de este labonta. Voy a eliminar alguna parte de esta oración. Sí, voy a eliminar una parte de esta oración para que sea más fácil traducirla. Y dice, los niños... Ok, traduciríamos acá, por ejemplo, pues, tengo el teclado en griego, lo voy a cambiar al español. Y dice, los niños... noto que este primer participio está siendo utilizado como un adjetivo que me va a decir quiénes son estos niños. Entonces, estos son los niños que recibí, en este caso, reciben, voy a traducirlo como un presente, reciben de parte del Señor, voy a quitar la palabra Señor para no traducirla. Los niños que reciben, vieron. Muy bien. Aquí está mal traducido, ya que si aquí tuviéramos, por ejemplo, en este caso, un presente, poner otra vez mi teclado en griego y lo voy a convertir en un presente, lambanonta, lambanonta. Muy bien. En este caso sería un presente. Ya hemos visto que a la hora de tener un presente acá, deberíamos de traducirlo como contemporáneo del verbo principal. Eso significa que no lo vamos a traducir en presente, sino lo vamos a traducir en contemporáneo de este verbo que es eido. Entonces los niños vieron. Puede ser yo vi, ellos vieron, pero obviamente aquí tenemos a nuestro sujeto plural y por lo tanto aquí va a significar ellos vieron. Entonces los niños que recibían sería. ¿Por qué recibían y no recibieron? Porque tengo que utilizar un verbo que sea contemporáneo, o sea, pasado, pero al mismo tiempo lineal. Entonces vamos a utilizar un imperfecto que es lineal y pasado, lo mismo que vieron. Ahora, una vez que nosotros aquí no teníamos un presente, sino teníamos un aoristo, vamos a cambiarlo. Tenemos que tener un puntual. Entonces, un puntual sería recibieron, ¿no? Los niños que recibieron, vieron. Pero aquí todavía tenemos un problema porque los tenemos conjugados los dos en pasado y resulta que están como contemporáneos, aunque este es puntual, es contemporáneo de este otro. Solo hemos cumplido con la primera característica, hacerlo puntual, pero no lo hemos hecho anterior. Para eso vamos a utilizar un pluscuamperfecto entonces. Los niños que habían recibido. Vamos a utilizar un pluscuamperfecto. En español, pluscuamperfecto quiere decir un pretérito. Pretérito pluscuamperfecto es un pretérito que es anterior a un pretérito normal. Es decir, ellos primero recibieron, después vieron. No fue que vieron y después recibieron, o mientras estaban viendo, estaban recibiendo. Eso sería la idea del presente. Por ejemplo, aquí, la idea del presente sería mientras ellos estaban recibiendo, vieron. Pero la idea de un aoristo es primero ellos recibieron y después vieron. Ok, creo que queda bastante claro cómo se debe traducir entonces. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a copiar esta oración y ahora
vamos a traducir el siguiente participio que está en esta oración, que habíamos borrado para que fuese más fácil. Accusanton. Resulta que accusanton es un presente, no, perdón, es un aoristo. Tenemos aquí la sigma alfa que nos dice que es un aoristo y nos dice que tiene que ser anterior al verbo principal, ¿no? Aquí lo tenemos en un genitivo. Pero luego empezamos con una discusión acá. Tenemos un verbo que podría ser el principal, obviamente es el principal de toda la oración, pero luego notamos que este verbo accusanton realmente es subordinado de este otro participio. Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a señalar con colorcitos, vamos a poner de color rojo nuestro verbo principal, y luego vamos a poner como rojo el sujeto del verbo principal. Ahora nosotros aquí tenemos en aposición, se le llama a esto, un participio que está funcionando como un adjetivo, pero ese participio rige toda la cláusula participicial, si le podría yo llamar de esa forma, ¿no? Pero rige toda esta cláusula. Y eso significa entonces que accusanton no es subordinado de eidon, sino es subordinado de labonta. Ok, entonces eso quiere decir que debo traducir labonta como anterior a eidon y accusanton como anterior a labonta. ¿Cómo hacer eso? En primer lugar, labonta está funcionando como un adjetivo de tecna, y accusanton está funcionando como un sustantivo, simplemente diciendo de parte de quién se recibió, ¿no? Creo que aquí ya estamos complicando bastante el asunto, pero cuando tengamos la traducción creo que va a quedar bastante claro. Los niños, que también podría ser los hijos, ¿no? Que habían recibido, recibido, recibido estas cosas de, y ahora vamos a poner también otro pluscuamperfecto. Si fuese presente, nosotros lo pondríamos como contemporáneo del verbo principal, ¿no? De el que accusanton había escuchado al Señor. No se hizo larga, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a estas oraciones bastante largas. Que aquí cometí un error en español, esto va de él. Bien, tenemos que acostumbrarnos a estas oraciones largas porque curiosamente en el Nuevo Testamento las oraciones son bien largas, mucho más que en español. Pero veamos aquí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, primero, había escuchado al Señor. Después, los niños habían recibido estas cosas del que había previamente escuchado al Señor. Y esos niños después vieron. Entonces, quiero que noten cómo con la traducción de los pluscuamperfectos, yo hago un pluscuamperfecto que sea anterior. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tuviésemos accusanton, si no tuviésemos accuonton? Voy a trasladarlo al griego. ¿Qué tal si nosotros tuviésemos, por ejemplo, de parte de los que escuchaban en presente? Ahora tenemos que hacerlo lineal y tenemos que hacerlo contemporáneo del verbo principal, que en este caso es labonta. Entonces, los niños recibían, perdón, que habían recibido, sí, los niños que habían recibido estas cosas del que, aquí podríamos tener dos opciones, voy a escoger nada más una, escuchaba. Del que escuchaba al Señor. Él escuchaba al Señor mientras ellos recibían estas cosas. Y después fue que ellos vieron y lo que venga después en la oración. Bien, esto es cuando tenemos simplemente, la regla es sencilla acá y tenemos que buscar la forma de traducirlo. El aoristo va a ser anterior al verbo principal y va a ser puntual. Cuando nosotros estamos utilizando el aoristo como un adverbio, que este es el otro caso, vamos a hacer lo mismo.
Veamos estos casos acá. Vamos a traducir la primera cláusula o la primera oración. Y vamos a decir, ok, ¿cuál es el verbo principal? El verbo principal es ekeruxa. Muy bien. Proclamaron. Ellos proclamaron. ¿Quiénes proclamaron? Estos, los que vieron. ¿Cómo sé que estos fueron los que proclamaron? Porque como está en nominativo, plural, significa que es el sujeto. Esto creo que ya queda claro en los ejercicios. Que el participio, vamos a ver qué caso tiene para determinar a cuál de los elementos de la oración principal pertenece. Entonces, en este caso es el sujeto. Y diríamos, como no tiene un artículo, si tuviera un artículo sería los que vieron, proclamaron, pero como no tiene un artículo, entonces a la hora de ver acá que esto es tercera persona plural, vamos a empezar con ese pronombre, digamos. Ellos. ¿De dónde sacó este ellos? De que aquí hay una tercera persona plural. Ellos y vamos a empezar con nuestro adverbio. Vamos a utilizar para esto este adverbio. Después de que ellos vieron a los que todavía estaban en el templo, coma, proclamaron. Muy bien. Veamos. Lo primero, ¿de dónde saco esta coma? Bueno, esta coma es necesaria en español si empiezo con una proposición subordinada, si empiezo con lo que llamaríamos un complemento circunstancial, necesito una coma antes del verbo y su sujeto. Muy bien. De ahí viene. Pero no está en griego. Claro, es que en griego no va esa coma, pero en español sí. Entonces, forzosamente la debo poner por cuestiones de gramática española y es necesario que desde ya nosotros tengamos pendiente esa coma para escribir de manera correcta. O sea, esto es bueno, sí. Yo podría en los ejercicios eliminar esa coma y dejar que las personas tradujeran sin poner comas, pero es bueno que nos vayamos acostumbrando a escribir con comas, puntos y todo lo que compete en español. Muy bien, por una parte eso. Este después, que yo voy a poner acá, arriba habíamos visto cómo traducir los participios cuando son sustantivos y cuando son adjetivos, con un pluscuamperfecto. Aquí es mejor poner después de qué. O sea, esta frasecita nos va a servir para señalar nuestro aoristo. Si fuese presente, entonces vamos a utilizar mientras o vamos a utilizar cuando. Pero como es aoristo, vamos a utilizar la frase después de qué. Si tenemos dudas sobre debería de ser mejor después que ellos vieron a los que todavía estaban en el templo, proclamaron, no, ese es un error en español que se llama queísmo, sí, queísmo. Es decir, que elimino la preposición de, se llama queísmo y de queísmo. Este problema, voy a poner en la plataforma un video que va a explicar, obviamente no mío, que va a explicar por qué debemos poner este de acá. Pero nos vamos a acostumbrar siempre a traducir después de qué. Si esto no causa un problema para ustedes, no tienen por qué ver la explicación de este profesor de español. Pero si tienen dudas sobre por qué tiene que ir ese de allí, vean este video que voy a subir, ¿no? Al mismo tiempo en la plataforma. Y bueno, no es de carácter obligatorio, obviamente, ver ese video, pero sí es bueno que uno hable el español lo mejor que se pueda. Aunque después escuche en televisión a otros periodistas que prácticamente destrozan el idioma, ¿no? Pero después de que ellos vieron, sigo explicando. ¿De dónde saco este ellos? Bueno, este ellos lo deduzco de el verbo, porque está en tercera persona plural, y noto que este es su sujeto. Entonces, ellos fueron los que vieron, los mismos que van a proclamar. Si el participio estuviera en acusativo, entonces los que vieron fueron unos y los que fueron vistos, los que proclamaron fueron unos y los que
a los que se les proclamó o los que fueron proclamados fueron los que vieron. Esto creo que ya lo tenemos bastante claro por los ejercicios que hemos hecho. Pero, ¿qué tal si yo, en vez de poner ahí ellos, lo pongo acá? Después de que vieron a los que todavía estaban en el templo, ellos proclamaron, sí, es completamente válido, se vale. Y lo podemos poner ahí también, podemos poner ese ellos ahí. ¿Qué tal si lo pongo en las dos partes? Bueno, vamos a permitirlo hasta cierto sentido, pero no deberíamos, porque esto ya es redundancia, es decir, poner dos veces la misma palabra en la misma oración. Deberíamos de esperarnos por lo menos una oración para hacer eso y no es una buena costumbre, pero vamos a permitirlo en cuestión de traducción para que quede claro que los que estaban viendo fueron los mismos que proclamaron. Por ejemplo, si aquí, dejemos, vamos a cambiar otra vez mi teclado al teclado griego. Vamos a ponerlo acá en Ekeruxamin. Después de que ellos, en este caso, ya no sería ellos vieron, sino sería nosotros. Cambio una vez más mi teclado. Creo que en el video no aparecen los cambios de teclado. Bueno, nosotros vimos. Muy bien. Después de que nosotros vimos a los que todavía estaban en el templo, aquí ya no sería ellos proclamaron, sino sería proclamamos. Y ya sabemos que si estamos acá en nosotros, igual podríamos eliminar este nosotros de acá. O podemos ponerlo en cualquiera de los dos lugares, sin ningún problema, ¿no? Pero después de que vimos a los que todavía estaban en el templo, proclamamos. ¿Cómo traduce la Reina Valera estas cuestiones? Bueno, la Reina Valera va a traducir este participio con un pluscuamperfecto. Habiendo visto a los que todavía estaban en el templo, y de hecho, este es un presente, es un participio presente del verbo imi, y lo voy a traducir como un imperfecto, aunque es un presente, lo traduzco como imperfecto porque este ekeruxamen está en aoristo, y al estar en aoristo significa pasado, ya lo he explicado anteriormente, y entonces tengo que buscar un contemporáneo que al mismo tiempo sea lineal, un imperfecto. Por eso es que está en imperfecto acá. Si cambiamos acá a un presente, queruso, por ejemplo, querusamen, si lo cambiamos a un presente, entonces este obviamente cambia a presente. Y dontes lo dejamos igual porque después de hace que sea anterior al verbo principal, que sería proclamamos. Así es de que aquí ya no importa. Simplemente vemos el aoristo y ponemos utilizado como adverbio, es decir, sin artículo, y ponemos entonces después de qué. Y esto nos va a arreglar todos los problemas. Ahora, ¿qué pasa con esa traducción de la Reina Valera? Habiendo visto a los que todavía estaban en el templo, salimos. Lo muestro ahorita. Si nosotros no tuviésemos esta forma, si no tuviésemos esta otra forma, ok, sería esta forma. Sería, déjame ver, sí, vamos a ponerlo acá. Ok, aquí nosotros tenemos un nominativo singular, pero resulta que ekeruxamen necesita un nominativo plural. Ok, ¿qué hacemos acá entonces? O bueno, tal vez no, este sería la peor manera. Vamos a ponerlo de otra manera, ¿sí? Vamos a ponerlo de otra manera. No lo hice de una manera adecuada. Esto lo voy a enseñar más adelante, ¿sí? Pero solo lo estoy mostrando acá para
ver por qué Reina Valera traduce mal o por qué no debería traducir de esa manera. I don't. Ok. I don't. Resulta que este es un genitivo. Muy bien. Y Reina Valera va a traducir, habiendo visto, por ejemplo, habiendo visto a los que todavía estaban en el templo, salimos. Aquí nosotros tenemos un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que hicimos de este participio un genitivo, ya no puede ser el sujeto de este verbo. Por eso es que tenía problemas con el nominativo. Para explicar esto. Ya no podría ser el sujeto de este verbo porque este verbo necesita un nominativo plural y aquí lo que nosotros tenemos es un genitivo singular. Ya no puede ser. Muy bien. Sin embargo, en la traducción de la Reina Valera no se ha notado este problema. Y aquí, a la hora de ver que este es un genitivo, está en singular, significa que, bueno, esto es lo que va a llamar después genitivo absoluto. Y este genitivo significa que este es el verbo, este es su complemento, todo esto es la cláusula del participio y tenemos un verbo que nos va a decir una cosa diferente. Vamos a traducir esto. ¿Cómo se traduciría? Más adelante voy a hacer un video para mostrar cómo funciona este genitivo absoluto. Pero después de que él, una vez más, siempre se me olvida en qué tengo mi teclado, si lo tengo en griego o en español, ¿no? Después de que él, con tilde, él vio a los que todavía estaban en el templo, proclamamos. Ok, primero él vio y después nosotros proclamamos. Y como vemos, entonces, cuando la Reina Valera dice, habiendo visto a los que todavía proclamaban en el templo, no notamos que el sujeto de la primera cláusula y el de la segunda son dos personas diferentes. Por eso es que en este curso no vamos a permitir ese tipo de traducción que sí está bien, pero no es puntual. Y claro, vamos a forzar la puntualidad. Ahora, cuando es el mismo sujeto y no da lugar a confusión, es posible ese tipo de traducciones, pero creo que el traductor, sobre todo del griego, debe ser lo más específico posible. O sea, cuando estamos traduciendo del inglés al español, por ser dos idiomas modernos, los dos, no hay mucha confusión, por una parte, y por otra, los traductores de inglés pueden no ser tan específicos porque se necesita velocidad. O sea, una persona está hablando en inglés y nosotros estamos hablando en español, no tenemos tiempo de pensarla, pero los traductores de las lenguas clásicas, latín y griego, tienen todo el tiempo del mundo para escribir la oración lo más específica posible. Entonces, aquí no hay disculpas de, lo traduzco mediante un modismo o me simplifico la vida, sino tenemos que ser lo más específicos posibles. Entonces, por eso es que esta frasecita después de que, oh, perdón, aquí me comí el de que, después de que me sirve para señalar que el participio es aoristo. Muy bien. Señalé que el participio es aoristo, después de que. Y al mismo tiempo, iniciar la cláusula con esta frase me sirve para señalar el sujeto singular, por ejemplo, de la cláusula que rige el participio y distinguirlo de la siguiente. En vez de decir, habiendo visto a los que todavía estaban en el templo, y no sé si el que vio a los que estaban en el templo era uno y el que proclamó fue otro, o el mismo, o son diferentes. Si, por ejemplo, en vez de idontes, nosotros no tuviésemos, por eso había puesto acá, vamos a cambiarle los tiempos acá. En vez de idontes, vamos a poner un participio presente. Decíamos que eidon en presente se dice blepo, ¿no? Blepontes. Muy bien. Blepontes tus etiontas en tu hieró ekeruxan. ¿Cómo traducimos esto? Bueno, como es un presente, ya no vamos a poner después de qué, sino vamos a poner cuándo, ¿no? Iniciamos nuestra oración con mayúscula. Siempre es bueno hacer esas cosas para no tener problemas después.
después, o cuando vimos, bueno, en este caso sería ellos vieron, ¿no? Cuando vieron a los que todavía estaban en el templo, coma, ellos proclamaron. Bien, sería nuestra oración. Claro, ya dijimos que en este caso podemos quitar el ellos de acá y ponerlo acá. Lo voy a permitir, sí. Y permitirlo significa que tengo que escribir dos oraciones en vez de una. Pero se puede. Y esto es, yo realmente prefiero ponerlo antes. Ahora, no porque sea más bonito en español. No, no, no. Es simplemente porque esto me va a ayudar a entender que estos que vieron blepontes son los mismos que proclamaron. Y estar jalando el pronombre me sirve a mí para traducir de manera más concreta o entender de manera más concreta el griego. Ahora, después, ya cuando tengo mi traducción hecha y la voy a publicar o me va a servir para un seminario o una predicación o lo que sea, entonces me puedo dar el lujo de hacerla más bonita en español. Pero primero tengo que buscar hacerla exacta y después hacerla más elegante en español. La elegancia viene después de la exactitud. Lo mismo que cuando hacemos un seminario, lo más importante, o una clase, lo más importante es que seamos exactos en cuanto al punto que queremos dar a entender, y ya después buscamos cómo ilustrar. Es pésima la predicación, por ejemplo, en que el predicador primero tiene la ilustración y luego busca el contenido para la ilustración, porque simplemente está justificando. Es mejor tener el contenido en la mente claro y después buscamos la ilustración. Y aquí va a ser lo mismo. Primero exactitud y después elegancia. Y claro, ya después vemos si ellos queda bien acá o queda mejor después, dónde lo ponemos, o a lo mejor lo omitimos por elegancia. Muy bien, está bien. Pero primero tenemos que ser específicos. Cuando ellos vieron a los que todavía estaban en el templo, proclamaron. Ok, proclamar. ¿Por qué ponemos este en imperfecto? Bueno, porque va a ser contemporáneo del verbo eh, que lo está rigiendo, que sería cuando vieron. Los vieron al mismo tiempo que estaban y proclamar. Digamos, veamos. Cuando vieron proclamar. Ok. Creo que eso es todo por hoy. Este video fue bastante largo, pero igual, el resumen es sencillo, ¿sí? El participio se puede usar de tres formas, bien sea como un sustantivo, como un adjetivo o como un adverbio. Eso ya lo hemos visto en los videos sobre el participio presente. ¿En qué se diferencia el aoristo del presente? En que el aoristo va a ser puntual y va a ser anterior al verbo principal, mientras el presente va a ser lineal y contemporáneo al verbo principal. Esta es la pequeña diferencia entre los dos, pero luego las complicaciones vienen cuando traducimos y queremos trasladar esas diferencias. ¿Qué sucede en muchas de las traducciones bíblicas? Siempre he dicho que aprender griego es mucho mejor que comprar 100 traducciones bíblicas. ¿Qué sucede con las traducciones bíblicas? Que a veces estos matices no son traducidos. Se traduce igual un participio aoristo que un participio presente cuando son ligeramente diferentes. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos una traducción con todos estos matices? Hay dos problemitas ahí. El primero es que esa traducción va a ser muy plástica, o sea, nuestras traducciones no van a ser elegantes. Y entonces es una lectura bien brusca y muchas personas que comprarían esas Biblias no las leerían realmente porque a cada ratito estarían topándose con un español no tan elegante, no tan fino. Entonces tenemos que pensar también en los lectores, por una parte. Por otra parte, hay momentos en que la diferencia entre un participio presente y un aoristo se comprende, pero no se puede traducir en buen español. Y el traductor lamentablemente va a tener que decir lo que puede, aunque él comprenda más. Por eso es que todo exégeta estudioso de la Biblia debe manejar los idiomas bíblicos. Hay realmente cosas que se llegan a conocer cuando uno conoce el idioma
que no puede traducir, como lo que le pasó a Pablo, ¿no? Subir al tercer cielo, escuchar cosas que no le es al hombre decir. Es interesante, pero esto sucede muchas veces. Y por eso es que, aunque existan 100 traducciones o 1000 traducciones de la Biblia, siempre es bueno que los predicadores, sobre todo de la Iglesia de Cristo, tengan la capacidad de leer las escrituras en su idioma original. Y todos estos ejercicios van a dar gran recompensa, realmente. El tiempo que uno invierta estudiando los idiomas originales realmente va a retribuir con gran fruto. Puede uno entender muchas cosas de manera diferente.